El ratito que vamos a estar juntos lo vamos a dedicar a hablar un poco de digitalización de documentos, que es una actividad extraordinariamente importante porque todavía se utilizan muchos documentos en papel dentro del contexto electrónico, a documentos en papel que necesariamente hay que transformar en imágenes electrónicas para incorporarlos a esos expedientes electrónicos. ¿Qué pasa cuando tenemos un documento en papel que queremos incorporar a un expediente electrónico? ¿Qué sucede a la vista de que las recientes leyes 39/2015 y 40/2015 propugnan todo en electrónico? ¿Cómo hacemos esa transformación? ¿Se puede hacer alegremente? ¿Es necesario hacer esa transformación, esa digitalización en base a unos requisitos? Todo eso, muy rápidamente, es lo que vamos a ver hoy aquí. Bueno, esta presentación la tienen ustedes o tendrán acceso a ella, supongo. Es muy simple. Primero me presento. Mi nombre es Carlos Galán. Soy doctor ingeniero en informática y abogado especialista en Derecho de las Tecnologías. Bueno, llevo muchos años trabajando en la conjunción de los proyectos tecnológicos con el derecho y en todos los ambientes, en ambiente privado y en ambiente de administraciones públicas. Bueno, ahí tienen ustedes un poco mi trayectoria personal con las que no le voy a aburrir por el momento. Decir también que soy simpatizante del Atlético de Madrid. Esto, no sé, supongo que será bueno. En fin, alguna vez ganaremos la Copa de Europa, creo yo. No sé, bueno, en fin, es más fácil digitalizar documentos, ya lo veréis, sin duda alguna. Bueno, todos lo sabéis, si me permitís, nos tuteamos. Nuestro marco jurídico, lo que debemos ajustar nuestros comportamientos empresariales, etcétera, ha sido hasta hace muy poco ese que tenéis en la transparencia. Había esa columna de la izquierda, esta columna de la izquierda o de la derecha, si queréis, representaba el tratamiento jurídico tradicional, ese que venía inspirado en la Ley 30/92 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y a partir de ahí la Ley Orgánica de Ordenación de Funcionamiento de la Administración General del Estado, de las bases de las entidades locales, etcétera. Y luego, para complementar las notables carencias que en materia electrónica tenían este conjunto de leyes tradicionales, pues fueron apareciendo leyes normativas que trataban de incorporar a lo anterior los mecanismos para, oye, ¿y qué pasa cuando utilizamos medios electrónicos? Y esto fue un poco partiendo un poco de la Ley 11/2007, que fue el origen, digamos, de todo ello, su reglamento de desarrollo, dos normas a veces olvidadas, pero que son normas que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, de obligado cumplimiento, no solo para las administraciones públicas, destinatarios últimos de nuestras actividades, sino también para todas aquellas empresas o instituciones que prestan servicios o proveen de soluciones a las administraciones públicas, que son el Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad. A partir de eso, a partir de planes directores de las comunidades autónomas, reglamentos administrativos de las entidades locales, conformando todo un conjunto, un conglomerado, a veces muy grande. Yo en la universidad, que imparto la asignatura de Derecho de las Tecnologías de la Información, a veces yo digo, ahora que no nos oye nadie, ¿no? Yo tengo sana envidia de mis colegas que dan Derecho Romano, porque llevan 2000 años diciendo lo mismo. Yo no puedo, de un año para otro alguien me cambia algo. Es terrible. Cuando no es la protección de datos, es la firma electrónica. Cuando no, es espectacular. Bueno, pero es lo que nos toca. Y lo sufrimos todos. Lo sufren las administraciones públicas, pero sufren también las empresas que tienen que encargarse de prestar servicios a ellas. ¿Cuál es nuestra situación actual? Más esta. Simplificada, naturalmente, es mucho más amplia, pero simplificada es esta. Ahí tenemos dos normas que regulan el procedimiento administrativo. Por un lado, la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, que regula todo ese amplio entramado de instituciones, organismos, entidades que conforman el llamado sector público, que es un sector enorme. Tenemos en la cabeza, habitualmente pensamos siempre en temas de los ministerios y tal, igual, o las consejerías, las comunidades autónomas, tal, pero hay una enorme cantidad de entidades que pertenecen al llamado sector público institucional, esas empresas que dependen de las comunidades o que dependen de los ayuntamientos, que son también de derecho público en muchos casos y que, por tanto,
les son de obligado cumplimiento las normas que acabamos de decir, y en concreto el Esquema Nacional de Seguridad y el de Interoperabilidad. Hoy me voy a ceñir en concreto al Esquema Nacional de Interoperabilidad. Vamos a ceñir, la charla va de eso. Mientras que el Esquema Nacional de Seguridad es muy claro lo que dice, mire, para evitar problemas de seguridad como el WannaCry y estas cosas que están de moda últimamente, pues, oiga, las administraciones públicas y, repito, los prestadores de servicios para las administraciones públicas tienen que adoptar una serie de medidas de seguridad que son esas, las que figuran en el Esquema Nacional de Seguridad. Y el Esquema Nacional de Interoperabilidad lo que dice es, bueno, vamos a ver, para que todos podamos comunicarnos información, intercambiar información, el ciudadano con sus administraciones públicas, pero también las administraciones públicas entre sí, tenemos que poner unas mínimas reglas del juego, ¿no? Y esas reglas del juego son precisamente las que están en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Una norma dura, complicada, a veces abstracta, en fin, delicada, ¿no? Que se ha complementado por una norma muy genérica, con las llamadas normas técnicas de interoperabilidad que tenéis ahí. Esas normas técnicas de interoperabilidad, que son las que tenéis enumeradas en la pantalla, lo que tratan es decir, bueno, de todo el marco, de todas las posibles acciones relacionadas con interoperabilidad, hay algunas que son especialmente importantes. No podemos dejar al albur del Ayuntamiento de Cuenca, ¿alguien de Cuenca? No podemos dejar al albur del Ayuntamiento de Cuenca que determine qué es para él el documento electrónico o el expediente electrónico o cómo se digitalizan las cosas. No, mire usted, no. Para todos igual, porque la única manera de que todos podamos interoperar es que todos hablemos el mismo lenguaje. Y eso es lo que pretenden las normas técnicas de interoperabilidad, señalar unas bases que permitan que todos los involucrados, todos los actores en eso que se ha llamado administración electrónica, puedan intercambiar información y puedan intercambiar servicios y puedan intercambiar datos en general. Y ahí tenéis, ya digo, todas las normas técnicas actuales. A la derecha tenéis la fecha de publicación de las normas. Irán apareciendo más, irán actualizándose estas. Ha habido ya alguna actualización en ese sentido. Y hoy me voy a centrar en lo que hemos llamado digitalización de documentos. No es algo nuevo, ¿eh? No es algo nuevo. La necesidad de regular cómo se digitaliza un documento, así hablando en plata, y rápidamente digitalizar, convertir un documento en papel, en una imagen electrónica que sea capaz de introducirse en un movimiento, en una cadena, en un expediente administrativo, lo más importante, sin perder la eficacia jurídica. No podemos pretender en modo alguno que si yo tengo este documento, que despliega en papel una determinada eficacia jurídica, no podemos pretender que por el mero hecho de pasarlo por un escáner, el resultado obtenido de ese escaneo despliega la misma eficacia jurídica. No es posible. Y como no es posible, porque pueden introducirse errores accidentales o deliberados en cuanto al contenido del documento, etcétera, para eso existen las normas técnicas de interoperabilidad. Y una de ellas, en concreto, la de digitalización de documentos, te dice, mire, usted puede hacerlo. Si usted tiene un documento en papel, porque lo tiene solo en papel, porque no lo tiene en formato electrónico. Oye, ¿quién tiene de nosotros nuestro título universitario en formato electrónico? No lo tiene nadie, lo tenemos en papel, a veces colgado incluso en la pared y tal igual. Bueno, ¿cómo convertimos eso en una imagen electrónica que despliegue la misma eficacia jurídica que el original en papel? Pues para eso tenemos precisamente el Esquema Nacional de Interoperabilidad y las normas técnicas que lo desarrollan, que nos dicen cómo tenemos que hacer eso. Por eso es tan importante asegurar este tema, porque si no lo hacemos así, si cometemos la torpeza, administraciones públicas y empresas que prestan servicios a las administraciones públicas, de hacer un escaneo de aquella manera, alegremente, mételo y tal, sin cumplir lo dispuesto en estas normas, nos estamos arriesgando, estamos claramente propiciando que el documento, que la imagen obtenida, no goce de la eficacia jurídica esperable de ella. ¿De acuerdo? Digo que el tema de la digitalización no es un tema nuevo, porque ya si recordáis, en 2007 apareció un conjunto de normativa emanada de la Agencia Tributaria, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde se hablaba ya de la digitalización certificada de facturas, tickets y documentos sustitutivos. ¿Os acordáis de aquel tema? Pues bien, para los que lo recordéis, yo os diré
que este nuevo mecanismo, este mecanismo de digitalización certificada que aparece en las leyes 39 y 40, en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, es muy, muy similar a aquel que en su momento la agencia tributaria decretó para la digitalización certificada de facturas. La primera referencia que encontramos a la digitalización, a la necesaria digitalización, la tenemos precisamente en el artículo 16 de la Ley 39. El artículo 16 de la Ley 39 dice, oiga, en las oficinas de asistencia en materia de registros y en aquellas otras que de manera habilitada estén disponibles, se podrá digitalizar documentos que estén en papel. Documentos que, en la mayor parte de los casos, serán provistos por el ciudadano, que aporta el documento papel a la espera de conseguir un documento o una imagen electrónica, repito, que despliegue la misma eficacia jurídica que el original en papel. Ahí tenemos a continuación el artículo 27, donde ya entra en más detalle el artículo 27 de la Ley 39, donde habla de la validez y eficacia de las copias realizadas por las administraciones públicas. Habla del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Nos está diciendo, oiga, cumplan ustedes el Esquema Nacional de Interoperabilidad y además sus normas técnicas de desarrollo, esas normas técnicas de interoperabilidad de las que hemos hablado antes, esa lista que tenéis ahí, cuando sea procedente. Y entonces ahí aparece el tema de las copias electrónicas de documentos en soporte papel y te dice, oiga, digitalícelo, pero no basta con que lo digitalice, tiene usted que digitalizarlo conforme a unas reglas que le va a decir la norma técnica de interoperabilidad de digitalización de documentos, que pasan porque la imagen, el escaneo sea un determinado nivel de resolución, no vale cualquier nivel de resolución, tiene que ser un mínimo nivel de resolución, normas que pasan, o cláusulas que pasan por incorporar a la imagen obtenida de unos metadatos que indiquen la condición de copia auténtica del documento original, una serie de cuestiones que no son en sí mismos complicadas, pero que hay que hacerlas obligatoriamente. Metadatos, que la imagen codificada sea fiel e íntegra del documento, que no añada cosas nuevas dentro del documento que no estuvieran ya contempladas en el documento papel original, y los mecanismos para expedir copias auténticas, que eso lo podemos hacer siempre. Oiga, yo voy con un documento en papel que despliega una eficacia jurídica, voy a la administración correspondiente, al registro de atención al ciudadano, y digo, oiga, hágame una copia auténtica de esto en soporte electrónico, y me la tienen que hacer, punto. Podré incorporarla después o no a un expediente o, en todo caso, conservarla en mis propios archivos por si alguna vez tengo que enviarla a algún sitio. Perfecto. Eso es lo que es, para eso es para lo que sirve, entre otras muchas cosas. La Ley 40, hemos dicho, la base de todo está en la Ley 39 y la Ley 40. La Ley 40, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, también hay que tenerla en cuenta para el tema de digitalización. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque dice, oiga, una garantía clara de que una vez digitalizado el documento en papel y obtenida una imagen electrónica, esa imagen electrónica no se cambia, no se altera, permanece íntegra, es firmando electrónicamente esa imagen electrónica. Ya está. Por eso tenemos que tener en cuenta también los supuestos y las cuestiones derivadas de la Ley 40 en materia de uso de firma electrónica por parte de las administraciones públicas. Y ahí tenéis las diferentes posibilidades que existen y que la ley contempla. El sello electrónico, sello de órgano, etc. El código seguro de verificación y por parte del personal al servicio de las administraciones públicas, certificados de personales que puedan permitir, que puedan servir también para firmar ese tipo de cuestiones. Así las cosas, ¿cuál es el íter? ¿Cuál es el camino que debemos seguir para cumplir lo dispuesto en la ley? Pues muy simple. Primero, después de la Ley 39 y la Ley 40, el Reglamento de Desarrollo 1671 este reglamento todavía no se ha derogado, de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a Servicios Públicos, habla de las copias electrónicas auténticas, y a partir de ahí entra en juego el Esquema Nacional de Seguridad y dice, artículo 24, digitalización de documentos en papel. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Todo lo que pone ahí. Entre otras cosas lo que dice, mire, habrá que utilizar la norma técnica de interoperabilidad de digitalización de documentos y en todo caso utilizando estándares reconocidos. Oiga, es que yo utilizo el estándar Chachipiruli V3. Y dice, vale, fantástico, pero ¿quién conoce aparte de usted más el Chachipiruli V3? Dice, nadie. Entonces, no me vale. Por eso hay una norma técnica de interoperabilidad que dice cuál es el catálogo de estándares que las administraciones y los ciudadanos y las empresas pueden y deben usar para garantizar que todo es interoperable. Bien,
nivel de resolución de la imagen obtenida, garantía de la imagen fiel e íntegra y unos metadatos, metadatos ya sabéis, son datos sobre datos. En el fondo lo que se obtiene es una imagen electrónica, un documento electrónico, que además está firmado electrónicamente y que contiene unos metadatos. Metadatos que dicen el órgano que lo digitalizó, la fecha en la que se digitalizó, el tipo de documento digitalizado, su condición de copia auténtica. ¿Por qué es importante eso? Porque ese documento electrónico, que puede ser lo que sea, un título universitario, necesariamente va a introducirse en un documento, en un expediente electrónico. Y ese expediente electrónico va a circular por los organismos correspondientes. Y es necesario saber qué garantías tiene ese documento electrónico que estoy yo manejando. La garantía de la firma electrónica me da garantía respecto de quién ha hecho la digitalización y la garantía de la integridad. Son dos cuestiones derivadas del propio uso de la firma electrónica. Pero, por ejemplo, la condición de copia auténtica no. Está, por eso, en este sentido, está explícitamente mencionado, es una de las exigencias explícitamente mencionadas para contenerse en los metadatos correspondientes. Bueno, a partir de ahí es un devenir simple, a lo mejor parece complicado, es simple, os lo garantizo. En primer lugar, el Esquema Nacional de Interoperabilidad llama a la norma técnica de interoperabilidad de digitalización de documentos que dice qué es lo que hay que hacer. La norma técnica de digitalización llama a la norma técnica de documento electrónico que dice cuáles son los metadatos que tengo que incorporar. Hay metadatos obligatorios, que son unos cuantos, media docena, que obligatoriamente tienen que estar, y unos metadatos voluntarios, complementarios, que pueden ser usados por la propia organización, porque, mire, aparte de los obligatorios, yo necesito que es complementario, porque quiero incorporar el color del papel. Bueno, vale, es una estupidez, pero venga, perfecto, genial. Incorporemos el color del papel, ya está. Obligatorios, que son de obligado cumplimiento, complementarios aquellos que en un momento determinado la organización precisa para su propio desenvolvimiento y en su propio beneficio, llamémoslo así. Por eso llama esta norma técnica de digitalización a la norma del documento donde están explicitados los metadatos. También llama a la de copiado auténtico, porque dice, oiga, cuando el resultado de la digitalización queremos que tenga la cualidad de copia auténtica, es decir, que es indistinguible desde el punto de vista de la eficacia jurídica respecto del original, hay que decir lo que pone. Y básicamente lo que introduce es el concepto de la firma electrónica como garantía adicional. Y por último, esta norma técnica de interoperabilidad habla del catálogo de estándares. Lo que dice, mire usted, oiga, en vez de usted de Chachipirule V3, mire usted, vaya usted a esta norma técnica, ahí tiene usted 20, 30, 40 estándares de documentos, utilice uno de los que están ahí. No utilice uno de su padre y de su madre, utilice uno de los que está ahí. De manera que con eso nos aseguramos que todo aquel que va a leer ese documento es capaz de entender el contenido del documento y los metadatos asociados al documento. ¿Vale? Termino, esta es la última. ¿La digitalización de documentos es necesaria? Claro que es necesaria. Es más, siempre será necesaria. Por mucho que nos electronifiquemos, que palabreja me acaba de salir, por mucho que nos electronifiquemos, quedarán todavía documentos en papel que no tengan un sustento electrónico que sea necesario digitalizar para incorporarlos al flujo electrónico. Por eso es necesaria. ¿Es posible? Claro que es posible. Es más, lo llevamos haciendo desde hace siglos, utilizando escáneres. Pero además, en nuestro caso, no es suficiente el mero uso de escáneres, porque la solución tiene que ser adecuada a la capacidad, con adecuada capacidad y versatilidad técnica, con la adecuada capacidad de integración, porque habitualmente los mecanismos de digitalización se integran en procesos, bien lo sabéis, mayores. Y, si me lo permitís, lo dejo para el último, pero uno de los más importantes, por decir más importante, con garantías de conformidad legal. Porque la cuestión ahora es decir, vale, ¿y cómo garantizamos la conformidad legal? Pues mirad, ya lo estamos viendo en muchos concursos públicos. Los concursos públicos, en el Esquema Nacional de Seguridad, es obligatorio cumplir el Esquema Nacional de Seguridad. Además, dice el propio Esquema Nacional de Seguridad, oiga, los servicios públicos, los sistemas de información tienen que tener una declaración o una certificación de conformidad expedida por un tercero que distribuya erga omnes, que informe erga omnes sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad. No existe el correlato en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, no existe. Pero sí existe lo que están pidiendo ahora mismo muchas administraciones públicas. Oiga, usted me está ofreciendo una solución de digitalización certificada en virtud de la cual yo voy a poder obtener documentos electrónicos con la misma eficacia jurídica que el documento en papel original. Sí, demuéstremelo.
¿Cómo? Que haga usted una auditoría por un tercero, un auditor independiente, que certifique, que audite y que certifique que su solución es conforme a lo dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y a lo dispuesto en concreto en la norma técnica. Y no hacerlo así, mis queridos amigos, y no hacerlo así es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, hombre, es que el Esquema Nacional de Interoperabilidad no contempla sanciones para el caso de su incumplimiento. ¡Qué gran error! ¡Qué gran error! Mire usted, el Esquema Nacional de Interoperabilidad, igual que el de seguridad, por cierto, no contemplan sanciones para los incumplidores. Lo que no significa es que un ciudadano que esté ahí fuera y que se sienta agraviado por una mala praxis de una administración pública no pueda demandar a esa administración pública por responsabilidad patrimonial. Y entonces se nos cae el pelo, por no cumplir la ley. ¿Estamos? Por tanto, mi recomendación, yo me dedico a esto también, a la auditoría de soluciones de este tipo y a la certificación, es que utilicemos, por favor, soluciones que estén acreditadas, que estén auditadas, que estén certificadas por un tercero independiente, que nos den garantías a todos, en tanto no exista una ley que exija, como será presumiblemente en el futuro, su cumplimiento. Y con esto termino. Muchas gracias. La motivación para crear cosas nuevas en nuestra empresa puede venir por distintos caminos. Uno de ellos es lo que nos acaba de contar Carlos, que aparecen nuevas leyes, nuevas normativas que nos obligan o que nos permiten a los fabricantes, como Brother en este caso, aplicar nuestra tecnología para llegar a algo que contamos mucho, pero que no siempre conseguimos trasladar, que es llegar a las soluciones para un usuario final y que sean integrables con el resto de los sistemas que tienen en sus empresas, en sus organismos públicos. Brother es un fabricante de tecnología, llevamos más de 110 años trabajando, desarrollando, aplicando la tecnología para desarrollar productos, y nuestro foco de trabajo es precisamente poner de acuerdo las demandas que surgen en el mercado, en la sociedad, para que puedan ser resueltas de una manera práctica y sencilla. Para ello desarrollamos productos horizontales que incorporan procesos, procedimientos, pues como en este caso, el de transformar el documento en papel a un documento digital con una serie de condiciones. Nosotros nos gusta mucho hablar, como sabéis, cuando recibís a un fabricante, a un desarrollador de tecnología, hablamos mucho de escaneado HTTP, certificados de seguridad, certificados digitales, etcétera. Es decir, nuestro mensaje casi siempre va orientado a contar a nuestro buen hacer tecnológico. Disculpadnos por ello, nos gusta contar lo que hacemos, fundamentalmente. Pero la experiencia lo que nos ha llevado es a ser mucho más razonables a la hora de contar nuestra aportación. En Brother llevamos ya mucho tiempo dirigiéndonos a vosotros, a los usuarios, hablándonos específicamente de soluciones de usuario final. Lo que buscamos es que estamos hablando de una aplicación, por ejemplo, en este caso, de una ley que tiene que ser resuelta, que tiene que transformar el documento físico, el documento en papel, a un documento digital. Para ello, nos basamos en el flujo de este desarrollo en distintos puntos. El primero de ellos es el interface. El interface tiene que ser un interface amigable, que permita que el usuario llegue al dispositivo y se entienda con él de modo sencillo, como hacemos con el resto de las máquinas día a día, es decir, que no sea un procedimiento en el que tengamos que hacer un curso para poder llegar a hacer una digitalización, y que fundamentalmente nos permita integrarlo con el resto de los subsistemas que pueden existir dentro de la empresa. Para ello existen distintos niveles de solución. Ya habéis conocido muchos de ellos. Por ejemplo, en Brother lleva mucho tiempo ya con soluciones que permiten digitalizar a un repositorio, a una carpeta de un sistema. O incluso podemos hacer una digitalización certificada desde el propio dispositivo. Podemos integrar un certificado digital de los que nos emiten las entidades certificadoras y que el documento vaya certificado. Y luego ya, digamos que el culmen, el máximo, sería llegar pues, a una digitalización perfectamente integrada con unos sistemas controlados dentro de la empresa. Es decir, que dé paso a
generación de automatismos que nos evite errores y que permita y que facilite la integración. En ese desarrollo, en este último que estamos hablando de la digitalización certificada para poder conseguir un documento ENI como el que nos ha contado lo importante que es Carlos, la solución que presentamos hoy precisamente va dirigida a la obtención de este tipo de documento. Nosotros, Brother, como fabricante de dispositivos, nosotros hacemos toda la parte de la captura del documento y luego lo que hacemos son alianzas, como en este caso con 0, que es una empresa especializada en el documento electrónico en todos sus formatos, y lo que conseguimos al final es una solución de usuario final perfectamente integrable para la obtención del documento ENI legal. Este es el esquema que nos acaba de presentar Carlos y esto es lo que nosotros tenemos que llegar a cumplir con esta solución. Es decir, lo que queremos es que se asegure que el documento final que se obtiene cumple fielmente los requerimientos que se definen para que ese documento ENI tenga validez de resultado, validez legal como resultado final. Y como os decía antes, ¿qué le vamos a pedir al usuario que entienda la tecnología que tenemos detrás? No. Lo que le pedimos al usuario es que cuando se acerque al dispositivo es que el punto de entrada a ese proceso de digitalización sea cómodo para él, sea sencillo, sea amigable. Es decir, que si yo estoy hablando de un documento tipo 001 o un F001, el usuario en su escáner, en su multifunción, lo que encuentre sea un icono que le indique, que le dirija cuáles son los pasos que tiene que hacer, previa identificación, etcétera. Y tampoco vamos a dejar en manos del usuario dónde tiene que depositar este documento, porque yo creo que todos aquí hemos digitalizado alguna vez un documento y lo que hacemos es, nos vamos al programa de digitalización, recogemos el documento, le nombramos, le ponemos, si sabemos, metainformación, y luego a partir de ahí decimos si esto tiene que participar dentro de mi sistema de información y tengo que dejarlo en esta carpeta o en esta base de datos, etcétera. No, directamente el sistema está perfectamente automatizado para conectarse con los servidores del servicio y depositar el documento en el formato ENI, en el formato que espera que llegue ese documento en una única transacción. Es decir, por un lado, digitalizamos el documento, generamos la firma electrónica que nos va a dar la validez legal del contenido, de que no se ha corrompido el contenido, se va a generar todo ese metadata adicional, que es el que aporta el valor sobre el contenido, que vamos a poder identificarlo, buscarlo, poner el color si queríamos poner el color de ese metadata adicional, como decía Carlos, y al final generar el documento ENI. ¿Bien? Bueno, no dejamos de ser informáticos, o yo por lo menos que llevo de la informática me gusta enseñar de vez en cuando algún bit y algún byte, como es este, y esto es el formato del documento ENI. Pero esto, evidentemente, no es un formato que sea perfectamente legible. Aquí lo que vemos es un montón de información, es información encriptada, metainformada también, que lo que necesitamos al final es algo, una herramienta que nos lo presente en un formato claro, que es, por ejemplo, un visor de documentos ENI como lo que se entrega con la solución. Es decir, por un lado tenemos el documento, ese documento lo hemos conseguido llegar a transformar en el documento ENI que nos permite tener la validez legal, y luego tenemos el visionado en cualquier momento de este documento. Por un lado tenemos el contenido y tenemos toda la metainformación adicional. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Pues que ese procedimiento que viene forzado por una regulación, por una serie de normas técnicas, permita se permita resolver de un modo sencillo para un usuario final y lo importante, termino con lo mismo que ha dicho Carlos, que este sistema está perfectamente auditado por una autoridad independiente, en este caso es la Agencia de Tecnología Legal, que es la que le da la validez. Por mi parte, nada más, gracias por vuestro tiempo. Tenemos aquí una serie de unas carpetas con información para poder entregaros y también estamos en la sala de exposición para poder ampliar información al respecto de esta solución y otras soluciones de digitalización. Perdonad por la premura, y me he quedado sin voz. Gracias.